Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez, me os traigo la revisión de una linterna Olight. Una linterna Olight que la gente de Olight se ha puesto en contacto conmigo para revisar esta linterna y es lo que vamos a hacer. Vamos a ver un poquito las características y cómo va esta linterna, ¿no? Antes quería deciros una cosa. Os voy a dejar en la descripción del vídeo y en un comentario que voy a fijar un enlace a su página y un enlace donde podéis ver precios. Deciros que tiene un 25% de descuento ahora en el lanzamiento. El precio normal está en torno a unos 113 euros. Con un 25% de descuento pues lo tenéis en 80 y algo. Y hay una cosa muy importante, que no tenéis ni siquiera por qué comprar nada, simplemente por registraros en la página de Olight. Tenéis una multiherramienta como esta que estáis viendo aquí. Es una K-Bar. Es una herramienta que habéis visto revisiones de este tipo de multiherramienta en mi canal, y son unas multiherramientas que para llevar en el llavero son están muy bien, ¿eh? Y la verdad es que ya os lo digo, ni siquiera tenéis que suscribiros, tenéis que suscribiros, pero no tenéis que comprar nada y os dan una K-Bar que la verdad es que está muy bien. Bueno, lo que vamos a pasar ahora a ver revisar un poquito lo que es la linterna, ¿no? Le voy a hacer sus pruebas también, pero hablaremos un poquito de las cualidades de esta linternita que estáis viendo aquí. Ahora nos vemos. Bueno, gente, ya tenemos aquí lo que es la cajita. Como veis, es una cajita de bastante calidad, donde vienen aquí una serie de cosas, de características. Bueno, vamos a abrir la cajita, muy fácil de abrir con esta pestañita que tiene aquí. Y aquí tenéis la linterna, la Warrior Mini 2, una linterna que ya sabéis que es la segunda generación de una linterna que ha tenido mucho éxito. Y aquí tenéis unas pequeñas instrucciones de cómo quitar el plastiquito para la batería. Tenéis las instrucciones de uso y aquí tenéis un pequeño mosquetón que a lo largo del vídeo os iré diciendo cómo usarlo, que está muy chulo. También tenemos una pequeña pulserita si no queremos usar el mosquetón para llevarlo en la muñeca. Es de mucha calidad, es engomada, se ve de mucha calidad. Y aquí pues tenemos una de las cosas que me parecen más importantes, que es el cargador, un cargador magnético MCC3, que impide muchos problemas de los cargadores USB. Como veis, es completamente magnético. Ahí lo tenéis. Bueno, pues ahora vamos a pasar a más cosas. Bueno, chavales, ya habéis visto lo que trae la cajita. Ahora vamos a hablar un poquito de la linterna. Como estoy un poco lejos, os voy a poner un vídeo donde podéis verla más de cerca y que apreciéis muy bien la calidad que tiene esta linterna. Como veis, está anodizado en un color que le llaman Desert. Concretamente hay tres colores. Hay uno negro y uno especial, edición limitada, que le llaman Everest. Pero este concretamente, como veis, este color Desert, queda muy bien tanto con el clip como con la anilla y aquí la corona de la linterna en negro, queda y le da un tono muy bien, muy bonito, ¿no? Y como veis, tiene una especie de texturizado en la linterna que le da un agarre muy bueno. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre las características de esta linterna. Bueno, lo primero que vamos a ver es el corazón de la linterna, podría decirse, ¿no? La batería, una batería que es la que realmente suministra la potencia a la linterna. Una batería de 3500 mAh, que es de 3,6 voltios, lo que hace que tenga una autonomía de 45 minutos esta linterna. Mirad el poquito tamaño que da, y tiene una potencia muy elevada como para el tamaño que tiene, y es gracias a esta batería que estáis viendo aquí. Bueno, hemos visto el corazón de la linterna, pero ¿cómo alimentamos ese corazón de la linterna? Pues con lo que hemos visto cuando saqué las cosas de la caja, este cable que estáis viendo aquí, que es un cable MCC3, que por un lado es USB, que lo podemos conectar al ordenador o a un adaptador de red
porque aquí nos pone de 1 amperio, 1,5 amperios y 2 amperios. Y en el otro lado pues tenemos un conector magnético, como estáis viendo aquí y como estáis viendo ahora mismo que os estoy enseñando en el vídeo, que es un conector que ya digo MCC3, que me estoy liando. ¿Y qué ventajas tiene este conector con respecto a un mini USB? Pues como todos sabemos, como todos los que trabajamos con linternas cada día, sabemos que de tanto cargarlas, de tanto ajetreo, pues o se suelen llenar de suciedad, y esa suciedad se suele comer un poquito las pletinas y no suelen hacer buen contacto, o las soldaduras del conector suelen fallar. Entonces ese es el problema que solemos tener, y con este sistema ya no tenemos este problema. Ahora también os estoy enseñando aquí, lo estáis viendo, unas 2 fotos donde veis que aquí esta zona de aquí se ilumina cuando está en carga, se ilumina rojo, y cuando está en la batería cargada pues se ilumina en verde. Esto nos da una señal visual muy rápida, y en caso de que tengamos prisa o simplemente una señal visual, pues no es muy agradecida a la hora de ver que tenemos la batería cargada, ¿no? Pues vamos a pasar a otra cosa más. También hemos visto esta pulserita que viene aquí, que es una pulserita engomada de mucha calidad. Ahora mismo estáis viendo un vídeo de cómo se coloca. Es una pulserita que también la podemos poner en la hebillita esta que tiene aquí lo que es la linterna, y que en caso de que nos caiga la linterna, pues nos impide, perdón, que nos resbale la linterna, nos impide que se nos caiga al suelo. Es una linterna que soporta 1,5 metros de distancia de caída, pero no nos tiene por qué caer la linterna, ¿no? Y que ya veis este utensilio que tiene aquí engomado, pues la verdad es que es muy bueno y de mucha calidad. Otro de los utensilios que trae este mosquetón circular que estáis viendo aquí, que no sirve para escalada, así que no lo intentéis. Y también estáis viendo otro vídeo de cómo se coloca, y que tiene, si lo colocamos de forma de anillo en el dedo índice, pues nos da una posición táctica, que nos da acceso pues al botón trasero, que es un botón táctico que ahora mismo, después a lo largo del vídeo, iremos contando los modos que tiene, ¿no? Bueno, otra cosa que se me olvidaba, que os la voy a comentar ahora, que podemos hacer con el mosquetón circular, pues es colgarlo en una mochila. Y esto tiene, como veis, tiene una villa que va enganchada a la parte trasera de lo que es la linterna. Os estoy poniendo un vídeo ahora de cómo lo tengo enganchado a la mochila, y en caso de que necesitáramos un acceso rápido a ella, no tendríamos que ni abrir el mosquetón. Podríamos tirar de lo que es de la linterna y ya nos saldría, porque tiene una especie de enganche que va por presión, y tiramos, o si lo tuviéramos en un chaleco, si lo tuviéramos en algún lado y necesitáramos acceso a la linterna de una forma rápida, pues la podríamos tener de una forma rápida. Bueno, otra característica más de la linterna es este clip que tenéis aquí con un doble plegado, que nos permite ponerlo, el clip, usarlo en una posición u otra. Depende del gusto o depende de la situación, pues podemos ponerlo en una situación u otra. ¿Qué tiene este doble clic con esta forma que tiene? Pues que lo podemos utilizar como si fuera un frontal. Ahora mismo estáis viendo un vídeo donde os estoy poniendo un ejemplo de en caso de que tuviéramos una gorra, pero también podríamos tener un casco o otra cosa que tuviera una visera, pues lo podríamos poner de esta manera y ya tendríamos un frontal. De forma que tendríamos las manos libres en caso de que tuviéramos que hacer algo con las manos. Pues si tuviéramos una gorra, podríamos poner la gorra, el frontal, y tendríamos las manos libres para hacer cualquier tipo de cosa. Bueno, chavales, ahora vamos a hablar un poquito de los botones. Como habéis visto, esta linterna tiene 2 botones, un botón trasero y uno delantero.
El botón este es más que nada para acceder directamente a unos modos, y este modo, el botón de aquí es para configurar la linterna y acceder a otros modos, ¿no? Os voy a explicar primero el botón trasero, que es un botón más tipo configurado como un botón táctico, que se puede configurar de dos maneras. Puedes tener un acceso a una potencia media y una potencia alta, y luego hay otro modo donde podéis acceder al modo estrobo y una potencia, creo que el Moonlight, o una potencia media, ahora mismo no me acuerdo, tendría que mirarlo, pero bueno. El funcionamiento es muy sencillito. Si le damos un toque flojito, como veis está configurado en el primer modo, pues nos da una cantidad de luz flojita, pero si cogemos y presionamos el botón hasta el fondo, tendremos la potencia máxima, ya lo veis aquí. Podemos acceder directamente a la potencia máxima, simplemente tenemos que pulsar el botón hasta el fondo, como veis. Es muy sencillito. Este sería el primer botón, que ya os lo digo, se puede configurar de dos maneras. Y luego tenemos el botón delantero. El botón delantero, que en el medio hay un LED, que el LED nos indica el nivel de batería que tenemos. Nos indica con tres colores. Nos indica con rojo parpadeante, que es menos de 5%, un rojo fijo, que es de un 10 a un 5%. Luego tenemos un modo en naranja, que es por debajo del 60%, y luego tenemos, si está en verde, ya es un modo que está por encima del 60%, ¿no? Eso es la indicación que nos pondría el LED. Otra más, si le damos una pulsación, con la linterna apagada, si le damos una pulsación larga durante más de un segundo, pues tenemos lo que es el modo Moonlight. Que es un modo de luna que nos sirve, pues si estamos oscuras y no nos queremos deslumbrar y queremos leer algo, pues sería una opción. Este sería uno de los modos. Luego, si damos dos pulsaciones seguidas, pues tenemos el modo turbo, el completo, ¿no? Como estáis viendo aquí. Y si lo apagamos, se apaga. Si lo pulsamos 3 veces, pues tenemos el modo estrobo. Este sería una parte de las funciones de lo que es este botón. Tenemos que si pulsamos con la luz apagada, si pulsamos durante más de 2 segundos, lo que hacemos es bloquear la linterna. Y si pulsamos, para saber que la linterna está bloqueada, pues pulsamos y nos da el LED una indicación roja. Eso quiere decir que está bloqueada. Si pulsamos durante más de 2 segundos, se nos pasa al modo de luna y ya lo tenemos desbloqueado. Si arrancamos desde el modo de luna y hacemos una pulsación prolongada, lo que nos hace es cambiar en los modos. Ahí lo estáis viendo, de bajo, medio y alto, no es el turbo, ¿eh? Y una vez que seleccionemos el modo, pues nos queda grabado. Apagamos y tenemos otra vez el modo que hemos seleccionado. Esto es básicamente la configuración de los botones que tiene esta linterna. Ya veis, es muy sencillito. Una vez que le cojáis el truquillo, hay linternas mucho más complicadas que tienen funciones mucho más complicadas y a veces se te olvida, pero este es un modo muy sencillito y ya veis, la verdad es que no cuesta mucho hacerse con la configuración de los botones, ¿no? Otra cosa que os quería enseñar, que os estoy enseñando un vídeo más de cerca, es un sensor que tiene en la cabeza de la linterna. La cabeza de la linterna tiene este sensor porque muchas veces a nosotros se nos queda encendida la luz o la linterna, perdón, y no nos damos cuenta, y cuando la queremos utilizar pues no tenemos batería o se nos queda encendida, y como las linternas de ahora tienen mucha potencia, pues o se nos quema la funda o el cristal se nos derrite. Pues esto lo que impide es precisamente este sensor, este tipo de cosas. Además de bloquear, como os he dicho, con el botón delantero, también lo que hace es que si el sensor está tapado
durante más de 60 segundos, la linterna se apaga automáticamente. Si no está 60 segundos, está la linterna encendida y le pasáis la mano, lo que hace es bajar la intensidad de la luz. Eso puede ser que en caso de que la queramos meter en un bolsillo o algo con ella encendida, pues para que no se caliente o simplemente para que no gaste mucha batería. Esto la verdad es que es un detalle muy importante en una linterna. Ahora mismo estáis viendo un vídeo donde he tenido la linterna una hora encendida en un modo bajo para que aguantara, pues la he tenido una hora ahí sumergida y la verdad es que ha aguantado muy bien, ha tenido compañía la linterna a lo largo de toda esta hora. No sé cómo le ha sentado a los que ya estaban allí que hubiera una linterna encendida durante una hora, pero bueno, estáis viendo el vídeo y ha aguantado perfectamente, la he abierto, no ha filtrado ningún tipo de agua, o sea que el IPX8, que es el estándar de estanqueidad que tiene, aguanta perfectamente. Bueno, ahora os dejo con una serie de pruebas que les he hecho a todos los modos. Veréis que he estado probando cómo alumbra. Ahora mismo pues estáis viendo cómo alumbra la linterna para que tengáis una idea de cómo alumbra. También os he dejado un ejemplo de cómo podéis utilizar la linterna en un entorno urbano en caso de que se os averíe el coche, pues dado que esta parte de atrás es magnética, pues la podemos colocar en lo que es el capó del coche y tuviéramos que arreglar algo en el coche, pues tendríamos un modo de luz y tendríamos visibilidad para arreglar algo en el motor o lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues ahora os dejo un poquito con los modos que he hecho, cómo se ve la linterna, que me parece que tiene una potencia muy aceptable, y luego volvemos. Bueno, ya habéis visto la pedazo de linterna para el tamaño que tiene, que es la cantidad de cosas que tiene esta linterna, de modos, de la construcción que tiene, el diseño, es todo increíble, la verdad. Recordad que os dejo en la descripción del vídeo y un comentario fijado el enlace para que entráis y os suscribís. Simplemente con suscribiros os vais a llevar este keybar, como os he dicho, y además de suscribiros, yo de verdad yo compraría esta linterna porque ya dije, normalmente cuesta 113 euros, pero la tenéis de oferta en la tienda de Olight España a un 25% de descuento, sale unos 80 euros por ahí, y la verdad es que es una oportunidad muy grande para tener una linterna de primer nivel, una linterna que tiene 5 años de garantía y que te vais a tener linterna de por vida seguro. Parece caro el gastarse ese dinero en una linterna, pero a la larga os va a salir muy barato y os vais a quedar muy contentos con esta linterna. Bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.